Oyes, de nuevo una especie de excusa, y no viene a cuento por aquello de excusa equivale auto a acusación. Calidad del sonido, vete a saber. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y de alguna forma tengo que ingeniármelas para reunirme contigo. Aquí, la radio, distancia próxima. Oyes, si ya te lo conté, no importa. Porque de nuevo necesito decírtelo. Muy respetable, supongo, necesidad. O necedad. Piensa lo que quieras. Cuando yo estaba chico, unos primos míos venían de México. Antes todavía se llamaba México. Ahora ya tenemos que decirle tú y yo DF. A la usanza de la simplificación del inglés. Así se llama LA. Tenemos que decirle DF, seguro. A la ciudad, decía Luz Nacional. Venían mis primos de vacaciones a esta encantadora, cándida provincia. Dentro del fenómeno del lenguaje, las grandes fábricas de neologismos son la escuela y las universidades. ¿Esto qué significa? Las palabras nuevas se acuñan precisamente en labios, en lenguas jóvenes, escuelas y universidades. Mis primos o primates, lo mismo da. Venían de vacaciones y traían una serie de términos, neologismos, palabras que a mí me sonaban, me retumbaban, novedosas. Y una de ellas se me quedó grabada. La recuerdo perfectamente. Para todo decían ellos, qué vaciado esto, qué vaciado aquello, qué vaciado. Ahora parece ya haberse estabilizado esa palabra en el vocabulario nacional, y tal vez cuando tú y yo no tenemos nada que decir, decimos simplemente, qué vaciado. ¿Qué significa eso? Nada. Vacío de lenguaje. Creo que la expresión estaba bien aplicada. Para decir nada, la nada, lo vacuo, lo vacío, lo sin contenido. Mi maestro Martín, médico de profesión, literato de vocación, yo no sé cuál era su vocación fundamental, solía afirmar una y otra vez que el cuerpo humano no tiene espacio vacío. Yo no sé gran cosa de anatomía, no pienses que yo sé mucho de muchas cosas. Por favor, nada más lejos de mi intención. Ignoro tanto de tanto que mejor ni hablemos de eso. Pero yo creo que tú sí sabes algo de anatomía. Yo pienso que tú sabes que tenía razón mi maestro Martí. No hay espacios vacíos en el cuerpo humano. Hay vísceras. Vamos a llamarles de alguna forma, espero salgamos de acuerdo, en que hay cavidades, tubos, por llamarle de alguna forma, cámaras, que tienen funciones específicas, el estómago, el intestino, qué sé yo. Dímelo tú, que sabes más de estos asuntos que yo. Dentro de la generación de células, dentro de la configuración íntima de nuestras muy personales corporaciones, el vacío no existe. La naturaleza se encarga de llenar a todas las vacuidades, los vacíos, con tejido adiposo, si no me equivoco. Si me equivoco, corrígeme, para eso está el apartado postal 31-24, me escribes. Nada mejor que una buena corrección o una crítica. Y no existe entonces el vacío en nuestras corporaciones. Pero el ser humano, qué vaciado, ahora con toda intención, lo digo así, el ser humano necesita de vacíos para poder recrearse. ¿Te gustan las vacaciones? ¿Tú has visto, por ejemplo,
estoy seguro que lo has visto, al paso por ahí en los hoteles que dicen hay vacantes, vacaciones. Las vacaciones son un proceso de vaciamiento, son un proceso de... y es una metáfora aquí la que estamos utilizando. Es un proceso de vaciarnos de las ideas cotidianas, de esa rutina que a fin de cuentas puede convertirse en algo aniquilante, en algo oxidante. Y las vacaciones son precisamente eso, un vaciamiento de lo cotidiano. Pero dentro de la consistencia social, el vacío puede resultar algo muy peligroso. Déjame primero te cuento algo de la historia, así muy a grosso modo, sin intentar recordar fechas exactas ni mucho menos. Pero durante el siglo XVIII, dentro de la evolución de la física, uno de los grandes descubrimientos de la devoción pasional por la física, por descubrir cómo es el mecanismo interno de lo visible, eso es la física, que se contrapone a la metafísica, lo que está más allá de lo palpable, de lo visible. Una de las grandes diversiones inventadas por los físicos fue precisamente el vacío. Lograron hacer mediante no sé qué procedimientos las campanas de vacío. Incluso se hacían experimentos, no sé qué tan cumplimentados, de que dos elefantes no podían separar una campana, dos hemisferios unidos por el vacío. Dos elefantes con toda su tracción animal no podían separarlos, y fue un gran divertimiento físico. Incluso se llegó a pensar que la única forma en que un cuerpo físico más pesado que el aire podía levantarse era mediante el vacío, lo cual resultó una falsedad. Pero el vacío, insisto, se convirtió en un gran juguete, divertimiento, descubrimiento de los científicos, físicos, historiadores naturales, se llamaban en aquel entonces, del siglo XVIII, de la transición del siglo XVII al XVIII. Pero déjame retomar aquello del vacío. Pienso que la corporación social es un reflejo de la íntima formación de nuestro cuerpo personal. Creo que entre menos vacíos haya en la configuración del ser colectivo, resulta mucho más funcional eso que a fin de cuentas se llama la nación, que es el ser colectivo vinculado en una misma intención. Pero hay una especie de paradoja. ¿Recuerdas lo que te decía hace un momento de que en los hoteles uno de los símbolos que atrae al viajero, al caminante, es precisamente que haya vacantes? Pues dentro de la estructura social, entre menos vacantes existan, mejor puede funcionar el cuerpo, la entidad colectiva. Es que solo hay un paso, nota lo que es el lenguaje, de la vacación a la vagancia. Pienso, y no me lo tomes a mal por repetir pienso, que a fin de cuentas puede ser un estribillo engañoso, porque a veces, sin pensar, digo las cosas. En algún momento dado, toda esa vagancia colectiva, toda esa propensión del ser humano a llenar su vacío personal con cualquier cosa, es fruto de la vacancia colectiva. Vuelvo una y otra vez el viejo pretexto aquel de que lo que tiene que quedar muy claro hay que repetirlo 100,000 veces. Pienso que si no hay vacíos en la intimidad, el cuerpo social no puede darse el lujo de tener fuerzas, núcleos vacantes, vacíos de intención. Yo siempre soy un simple repetidor. Siempre cito a mis oscuros maestros. Maestros que nunca recibieron de nadie una placa de homenaje, nunca oficialmente fueron reconocidos como grandes genios, ni mucho menos,
pero a los cuales yo les debo mucho. A uno en particular, el haber intentado aprender a manejar la lengua, este músculo que llena de una forma o de otra el vacío de la boca, esa cámara acústica que es la boca. El maestro Valenzuela, cuando se refería a la vocación, señalaba que no se sabía si la vocación lo encontraba a uno o uno encontraba a la vocación, pero que era preciso ayudar al joven, al adolescente, al incipiente adulto a encontrar su vocación para que no quedara vacío ante el réclame de la existencia, para que tuviera una respuesta precisa, personal, consistente, para que no vagara por la vida sin rumbo, vacuo, vacío, sin intención, sin plenitud. Lo he repetido también 100.000 veces que la historia es un peligroso juego de palabras. La vocación personal tiene mucho que ver con la vocación colectiva. Yo creo que podemos hablar de países que han tenido un gran éxito, un gran desarrollo, porque es la suma de vocaciones personales orientadas a un mismo desarrollo. ¿Qué pasa en este país donde hay tantos vacantes, donde hay tantos vagantes, donde parece haber un enorme vacío vocacional personal? Oyes, no sé, luego de vacaciones, se me ocurrió platicarte, recontarte un poco de lo que es que vaciado, el vacío vacacional bien merecido. Soy Álvaro González. Insisto, a mano más o menos limpia, te respondo si me escribes. Apartado postal 31-24. En la próxima oportunidad que nos reunamos aquí, te contaré algo. Cartas recién llegadas. Tu amable escritura, diciéndome qué podemos hacer para mejorar esto que no es ningún programa, sino un simple recuento, oyes, de lo que va pasando en torno mío todos los días. Pienso que nos parecemos tanto, tú y yo, que por eso estás aquí. Qué bueno haberte encontrado. Insisto en esa precaria recomendación, si quieres enterarte un poco de la historia reciente de esta Guadalajara, que comenzó a transformarse radicalmente a partir de los 50, por ahí en la librería Gonville. Qué difícil entrar ahora con tanta demanda de libros escolares, pero también con José Becerra en la esquina de Pedro Moreno y Escorza, o en la farmacia Bons a un costado del Hospital Santa María Chapalita, ese pequeño librico, 100 y tantas páginas, de fácil lectura. Insisto, difícil de conseguir, fácil de leer, no sé qué tan caro o barato, 20,000 pesos, que no es buen negocio. Te lo garantizo que sigue siendo válido aquel adagio añejo del si quieres hacer dinero, del libro, mantente lejos. Carlos Gil, mi cómplice en este salto verbal, sin más intención que encontrar lo que hoy he encontrado, tu oído. Luego te busco.